vamos a escuchar Mauricio Macri entonces en Radio Mitre de Córdoba haciendo este análisis, diciendo o cambian o se tienen que ir, o cambian o se tienen que ir. Claramente algunos interpretaron que es apostando a la inestabilidad institucional de la Argentina, a la cuestión de la gobernabilidad de la Argentina, ¿no? Esto decía Mauricio Macri, escuchemos. Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza, va a haber un respirar, un aire nuevo el lunes, diciendo, bueno, esto o cambian o se van a ir, ¿no? Si en el tiempo se van a tener que ir, porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado en la Argentina, se ha destruido la confianza. Bien. Y algunos vieron esto una iniciativa para generar inestabilidad en Macri, ¿no? Macri, que después de hacer el peor gobierno de la historia de toda la democracia y probablemente uno de los peores gobiernos de la historia argentina, en todo sentido, desde el punto de vista social, institucional, inauguró algo que era absolutamente ausente, que era la persecución masiva de opositores durante su gobierno. El presidente decidió homenajearlo con una misa en Luján, ¿no? Alberto Fernández, que evidentemente no lee las mismas cosas que lee Macri, ¿no? Porque donde Alberto Fernández ve una misa de reconciliación, Macri ve inestabilidad política y gobernabilidad, o falta de gobernabilidad, ¿no? Claramente, puede ser, ¿no? También que Macri haya leído, y te digo que a la luz de vista, un acto de inmunidad también, un gesto de inmunidad, de impunidad. Inmunidad. ¿En dónde? Inmunidad. En el pacto de Luján. Claro, quizá Macri lo percibió como un gesto de inmunidad y a luces vistas no lo percibió mal, porque no le pasó nada. Quizás no solo eso, ¿no? Sino toda la performance del gobierno, ¿no? En los primeros meses del gobierno. Porque en la nota de Infobae que escribe el presidente Fernández, también se vislumbra algo. Algo que el presidente lo da como un mérito, y yo humildemente en mi interpretación lo doy como un demérito del presidente y de la presidencia de Alberto Fernández. Que es lo siguiente, el presidente dice, la nota gira alrededor de que en el día 100 le cayó la pandemia. Y es como en la narrativa de los, discúlpeme que lo diga de esta manera, los alcahuetes de este gobierno, que son muchos, porque la verdad que el PBI de alcahuetes está muy alto, el PBI de alcahuetes de este gobierno está muy alto, altísimo, en todos lados. Hay homes que no se puede creer. Digo, ¿dónde editan este diario? Digo yo. ¿Dónde lo editan? ¿En qué país lo están editando? ¿Qué país están viendo? Después critican a Clarín, son los mismos que critican a Clarín en Nación. Y están aplicando el mismo razonamiento. Y eso siempre termina mal. Te digo yo porque yo estuve ahí. Hablo en primera persona del plural porque yo estuve ahí y sé de lo que hablo, ¿no? Pero el presidente dice que le tocó la pandemia, 99 días sin pandemia. Y la pregunta que yo hago, y la pregunta que yo le hago a todos los que dicen, no, pero le tocó la pandemia a Alberto Fernández, lo cual es técnicamente cierto, no estoy negando las consecuencias de la pandemia, porque no soy tan necio. Pero la pregunta que yo te la hago a vos, se la hago a Rulo, se la hago a los oyentes, ¿qué medida importante de fondo de construcción de poder real, político, transformador, tomó el presidente en los primeros 99 días sin pandemia? No, y además, Dani, en todo caso, la pandemia te habilitaba para tomar otras medidas de emergencia que podrían haber inclusive avanzado más todavía de lo que se suponía que se podía avanzar, dadas las condiciones, digamos, previamente a la pandemia. Vos decís que la pandemia generó condiciones como para tomar medidas. Para tomar medidas todavía más de fondo, claro. Sí, y más audaces. Vos sabés que ayer, a mí me llamó mucho la atención que muchos militantes, dirigentes oficialistas, viste que elegante está de moda, ahora está en todos lados, ¿no? Bueno, aparentemente fue a comer ahí a lo de Juanita Viale, o a lo de Mirta Legrand, y elegante reivindicó el IFE. Bueno, contó su propia experiencia con el IFE. Entonces,
¿Qué se decía desde el gobierno? Varios dirigentes salieron a decir, ven, que Elegante, un representante de los sectores populares, reivindica el IFE, y el problema es que el gobierno no entiende que justamente el problema que tuvo el gobierno fue haber discontinuado el IFE. Es decir, me parece que ahí hay una disociación en esto que ustedes están planteando, Rulo, lo que vos planteabas de ser más audaces incluso. El IFE fue una medida que se tomó por la pandemia, muy importante para contener el problema intrínseco de la pandemia, que fue el parate económico, pero fueron 3 cuotas, no, si no cuento mal, fueron 3 cuotas de 5.000 mangos, que fue muy importante. No, fueron 3 cuotas de 10.000 pesos, 10.000 prorrateados por la cantidad de meses. Fueron 5.000 mangos por mes. O menos, depende de la cantidad de meses que vos lo prorratees. Pero claro, fueron 30.000 mangos en 3 pagos, 5.000 pesos por mes en 6 meses, más o menos fue lo que duró el IFE. Ahora, fíjate que la reivindicación de Elegante del IFE, cosa que todos reivindicamos, por lo menos quienes creemos que el Estado tiene que estar activo, sostener en los momentos de crisis, y para, en tal caso, reactivar, como está haciendo ahora puntualmente en algunas áreas, algunos sectores el Estado, fue algo que se discutió mucho dentro del propio gobierno y que forma parte del origen de, si se quiere, la discusión interna que todavía no está saldada en el gobierno, que es esto que vos preguntabas. Bueno, ¿qué medidas audaces se va a tomar, o se tomó, o no se tomó y se tienen que tomar? Porque está claro que hay discusiones internas muy serias, ¿no? En materia judicial, en materia económica. Y el corazón de esa discusión tiene que ver con la audacia. ¿Qué cosas se toman, qué decisiones se toman para revertir un proceso de un país que está con la mitad de su población bajo la línea de pobreza? Esta es la pregunta que yo hago. A los que dicen le tocó la pandemia, sí, tenés razón, te tocó la pandemia. La pregunta es, los 99 días anteriores que te tocó la pandemia, ¿qué hizo Alberto Fernández? ¿Qué hizo? ¿Qué medida tomó de fondo? Y Alberto Fernández, yo insisto, usted me dice, son muy críticos con Alberto Fernández. No es el hombre araña Alberto Fernández, que lo picó una araña y le dio un poder que no quería. Él se dedica a la política desde que es muy chico, ¿no? Tengo entendido, según su biografía, y cuando le dijeron, ¿querés encabezar la forma de presidente? No es que dijo que no, dijo que sí. O sea, asumí la responsabilidad. Y bueno, pero las consecuencias de sus actos lo pagan todos los argentinos, porque vivimos todos. O sea, lo que él decide, no, entre comillas, nos beneficiamos, lo padecemos todos. Yo creo que no hubo medidas de fondo los primeros 99 días. Es más, todas las medidas y pruebas al canto, estamos viviendo las consecuencias de lo que yo considero que fue un acuerdo con Macri. Acuerdo sellado a cielo abierto. En esa misa en Luján, para satisfacer no sé a quién. Porque la grieta, amigos, es la política, la grieta. La grieta es la política. Ayer estaba reflexionando con un amigo, casualmente, no voy a decir el nombre, importante. Él, yo no, Con 56 de cada 100 chicos menores de 15 años viviendo en un hogar pobre, agradecé que hay grieta, porque si no estaríamos como Mad Max, tirándonos con flechas. Si no existiese la grieta en términos políticos. La grieta es la política, amigos. Es la solución de la política como herramienta en una situación que, desde el punto de vista social, no sé qué opinarán ustedes, Rulo, hacía mucho tiempo que no veía a la Argentina así. Menos mal que hay grieta, porque la grieta significa que hay 2 proyectos. Sí, por ahí, no sé si eso te resuelve algo, pero el tema es que sí, hay cuestiones que marcan grietas, no hay ninguna duda. Y con respecto a lo que haces, yo si hago un repaso más exhaustivo, te digo, en los primeros 99 días, y lo tengo muy presente porque escuché y discutí bastante el argumento para tratar de entender y acompañar al gobierno en eso. Yo recuerdo perfectamente que el argumento era, por ejemplo, ¿por qué no hay una propuesta, un proyecto económico? ¿Por qué no hay política económica? Porque primero vamos a resolver la deuda. Te decía, y yo lo repetí, dije, está bien, la urgencia es resolver la deuda, en marzo resolvemos la deuda, porque te acordás que el primer mojón que se ponía era en marzo, se resuelve, marzo de 2020, obviamente. Ya va a haber una propuesta con la deuda. Ahí vamos a saber, inclusive por adentro te decía, ahí vamos a saber si va a haber resolución con la deuda o rompemos todo, porque no va a haber resolución.
porque la postura del gobierno se iba a definir en marzo, iba a quedar dicha la última palabra y ahí sabíamos si los fondos cerraban o no cerraban. Esa era la perspectiva de esos 99 días. Aguantá que no hay plan, porque primero tenemos que saber en qué terreno estamos recorriendo. Es decir, bueno, después resultó que ni una cosa ni la otra, y vino la pandemia y ni una cosa ni la otra, digamos. Pero en pandemia Rulo se acordó la deuda privada, que también había una oportunidad, una ventana en la pandemia, con todo el horror que significa la pandemia, ¿no? Pero había una ventana. Sí, por eso, pero eso ya transitaba por otro camino, ya era una deuda negociada, una negociación larga. Mientras tanto ahí empieza a aparecer las políticas de emergencia para paliar los efectos de la pandemia, pero no cambiar de fondo nada. Digamos, por eso, ahí ya entramos en otro recorrido, tratando de ajustarnos en la revisión de este discurso descriptivo de los primeros 100 días y los post del 101 en adelante. La política de fondo, Rulo, perdón, Dani, la política de fondo más intensa que se presentó fue el plan Argentina contra el hambre o el plan alimentar. ¿Cómo? A ver. En materia económica, digo. ¿Estás hablando en serio? No, pregunto. Estás ironizando. No, pregunto, le pregunto a Rulo. Mirando a los ojos, Adrián. Pero le pregunto a Rulo porque yo tengo mala memoria. Argentina contra el hambre, presentado en Puerto Madero, el barrio de los super ricos. Pero no fue el programa alimentar. Con Tinelli llegando en una camioneta Porsche Cayenne, con Narda Lepe que te cobra un huevo poché 500 pesos. Con Jufune de Rioja y con Monsanto. Bueno, cuesta ¿Vos me estás hablando en serio? El hambre es un problema de que, ¿el hambre se soluciona juntando gente alrededor de una mesa o es un tema de desigualdad? ¿O es un tema político, o es un tema económico, o es un tema de concentración? Y es un tema de concentración, claramente, pero yo lo que digo es que no se soluciona con Tinelli y Narda Lépez. Yo pensé, pero qué macana, che. Depende, si van a discutir de concentración, por ahí se resolvía, pero el problema es que no fueron a discutir de ese tema. Estaba ahí está el tema. También, estaba Funes de Rioja en Argentina contra exactamente, sí. El día que discutí concentración a Funes de Rioja lo tenés que llamar y convocar. No, pero está en Argentina contra el hambre, está Funes de Rioja como presidente de la COPAG. Pero no para discutir concentración, ese es el problema. No, yo digo, la tarjeta alimentar se anunció en los primeros 100 días, ¿no? Sí. Sí. Y es cuestionable la tarjeta alimentar. A ver, ¿por qué no aumentaron el AUH, por ejemplo? ¿Por qué? Porque el AUH es una medida kirchnerista y hay que desquinarizar el gobierno, porque parte del volver mejores es desquinarizar el gobierno. Por eso al conectar igualdad le ponen Juana Manso, renombran todo. ¿Por qué? Les da vergüenza en un aspecto o no quieren que las medidas nuevas estén vinculadas a la experiencia kirchnerista. ¿Por qué no aumentar la UH? Si la UH no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Porque con él, no digo que haya estado mal la tarjeta alimentar, pero había que presentar una novedad. A mí, personas que conocen más profundamente el tema, era muy fácil. Aumentar la UH y con la UH compra más cosas. Si prácticamente estamos hablando de casi el mismo universo. No digo que fue una mala medida, quiero aclarar, porque algunos van a decir, no, está en contra de la tarjeta alimentar. No. Me parece que fue una buena medida, y estuvo bien instrumentada. Eso sí, el 7% se lo llevan los bancos y Mercado Pago. Y es la denuncia que hacen las organizaciones, ¿no? Que la tarjeta alimentar tiene como problema eso, que se lo llevan los sistemas de emisión de tarjeta y el sistema financiero. La financiarización, digamos, del proceso. Acá me están recordando también que el Consejo contra el Hambre lo presentó, además el modelo que había presentado Alberto en el Consejo contra el Hambre era Caparrós, ¿no? Que al otro día una cosa absolutamente insólita. Lo había inspirado, dijo el presidente. Lo había inspirado un libro, porque leyó un libro que se llama El Hambre, porque Alberto se enteró del hambre en la Argentina leyendo Caparrós, ¿no? Lo dijo él, No, pero el hambre es sobre el hambre a nivel global. Ya sé, pero había un capítulo argentino. Sí. En el libro El Hambre. Bueno, y después el otro día Caparrós como diría mi tío Arturo, se mandó a mudar. El móvil era Caparrós. Al otro día el móvil era de Ezeiza a Caparrós rumbo a Madrid. Sí, vive en Madrid, digamos, no mal por Caparrós, Caparrós vive en Madrid, está bien que se va donde vive.
¿Y sabes qué me explicaba? Acá lo que, Adrián, sí, nosotros lo planteamos. Esta es la diferencia entre hacer la guerra y jugar a los soldaditos. Bueno, este gobierno, el nuestro, porque mi gobierno, por varias razones, porque soy argentino y porque lo voté y lo volvería a votar en las mismas circunstancias, juega a los soldaditos. Y la derecha hace la guerra. Esa es la diferencia más notable. Y se ve también en Brasil, con la capacidad de movilización que está mostrando Bolsonaro. Y el gran error que cometió Dilma Rousseff, que se cumple 5 años, y que no lo dice en sus análisis, y la mayoría obvian en sus análisis, que Dilma Rousseff, entre otras cosas, perdió y le hicieron el golpe porque desmovilizó a su base política y electoral. Y yo temo que esté pasando eso también en la Argentina. Que esté desmovilizado la base política y electoral. Nosotros está desmoralizada, ¿no? Mirá, si vos ves las encuestas desmoralizada ¿y por qué está desmoralizada, Adrián? Bueno, porque no se siente. No, a ver, yo estoy hablando estoy generalizando cuando es, como siempre, toda generalización es injusta, ¿no? La base electoral. Vos acabás de decir que el presidente, una semana antes del proceso electoral, sí, hace un mensaje y lo publica ¿dónde? En Infobae. Bueno, mirá, a eso iba. Recién yo estaba planteando esta situación y me llega un mensaje de una persona que trabaja en el equipo de comunicación presidencial y me dice, voy a cometer una infidencia, no voy a mencionar la fuente porque no me autoriza, pero es una persona que trabaja en el equipo de comunicación. Me dice, mira, justamente por esto que mencionás, porque hay que prestarle atención a la frase de Macri y al contenido, al componente destituyente de esa frase, es que decidimos publicar una columna de Infobae. Asumiendo que, bueno, Infobae tiene, de hecho, ¿cómo se le dice en la jerga periodística a Infobae? ¿Cuál es el mote de Infobae en la jerga periodística, en la jerga de los medios, ¿no? Se lo asocia. No sé, Infobae, yo le digo Infobae. Bueno, no, pero vos sabés que en el ámbito político se lo conoce como Infoembassy también, porque tiene una sensibilidad especial para interpretar los intereses de la embajada de Estados Unidos. Exactamente. Muy bien. Igual no hablemos así, porque la última vez que te dije que te enojaste, todo, no me enojé, estaba cansado, necesitaba vacaciones, ahora estoy mejor. Escúchame, te decía, justamente me explican que la decisión de publicar una carta pública del presidente a una semana de las elecciones, es decir, es un hecho electoralmente se supone muy potente, ¿no? Es un mensaje escrito del presidente a una semana de las elecciones, se publica en antiguo, ¿no? Una vitualla en términos. Yo dije que es antiguo, para mí es antiguo publicarlo, sobre todo en época de redes sociales. De hecho, la vicepresidenta escribe en sus redes sociales. Cada vez que quiere escribir, quiere dejar asentado algo por escrito, lo hace en sus redes sociales. Según la información que yo tengo, la idea original era publicarlo a modo de solicitada en los principales diarios en su edición dominical, y la idea se la habría sugerido Carlos Chacho Álvarez. Ahí está la información que yo tengo. Sí, eso dicen. Bueno, esta es la información que yo tengo. Estamos hablando en términos comunicacionales, algo que quedaba viejo hace 20 años, ¿no? Y un poco sí, pero ahora la explicación que se da es que tiene que ver justamente con el rol que se le adjudica naturalmente a Estados Unidos habitualmente en cada golpe de Estado que se ha ejecutado en América Latina. Cosa que en el caso de Bolivia, aparte, también está verificado. La coordinación del gobierno de Estados Unidos, del proceso destituyente de Evo Morales y del golpe en Bolivia, está verificado, con lo cual yo le prestaría atención a la frase de Macri, no para asustarse ni mucho menos, sino para tenerlo en el radar. Porque además, insisto, es un personaje que está imbrincado con un proceso regional que se mantiene activo. Hemos hablado ya de las reuniones en Miami, de las reuniones en España, de todo el elenco estable de la derecha latinoamericana que tuvo gestión de gobierno en muchos casos, y en otros no. Y parte de ese proceso está ocurriendo este fin de semana en Brasil. Mirá cómo está todo vinculado.
porque de hecho, ¿te acordás que en su momento el hijo de Bolsonaro armó una reunión de intelectuales de derecha con presencia de intelectuales orgánicos del gobierno de Donald Trump en Foz de Iguazú? Estuvo Steve Bannon en esa reunión. Exactamente, Steve Bannon, que fue quien Trump imaginó como el exportador de digamos las, a ver, decirlo de alguna manera, la derecha moderna, entre comillas, o la restauración conservadora, no derecha moderna, la restauración conservadora en el mundo. Bueno, Bannon de hecho fue muy importante en Europa y fue muy importante para Bolsonaro, y ese congreso se hizo en Brasil, ¿no? Perdón, en Foz de Iguazú, en la frontera de Brasil y Argentina. Se hizo en Brasil, en la frontera, en la triple frontera entre Argentina y el Paraguay.